Bienvenidos titanes a un nuevo vídeo de este canal de YouTube. Mira, ¿por qué te autosaboteas? ¿Por qué procrastinas? ¿Te ha pasado muchas veces que cuando estás queriendo hacer un cambio físico, si quieres bajar de peso, o estás emprendiendo un proyecto, o estás haciendo alguna tarea importante, te das cuenta que cuando llega ese momento, tú mismo te saboteas, tú mismo te estás buscando, cuando te das cuenta, estás dando vueltas por tu casa, estás buscando en qué entretenerte para sentirte productivo, pero sabes que la tarea que tienes que hacer la estás procrastinando, la estás dejando de lado. Y eso es simplemente porque nosotros mismos nos autosaboteamos. Y mira, voy a compartir contigo una reflexión que acabo de subir a mis redes sociales, a mi Instagram, @franalonso21, perdón, @franalonsomindset, y te la voy a leer y te voy a ir desgranando, pero sobre todo quiero que salgas con una herramienta clara para que puedas, digamos, entender ese autosabotaje de dónde viene y puedas cambiarlo y puedas, cuando lleguen esos momentos, tener la capacidad de seguir accionando, ¿vale? Y mira, dice tal cual: el autoconcepto y la autoimagen que tengas sobre ti te sabotea o te hace crecer. Cada vez que te saboteas es un rechazo que estás haciendo de ti mismo, por no tener la capacidad de responsabilizarte al 100% de tu propio pasado. Sigues negando tu propia historia, sigues sin integrar tus zonas oscuras, sigues evitando responsabilizarte y cargar tu propia cruz. Sigues dejando de lado a tu propio niño interior. Estás juzgando a un niño inocente. De ahí viene la inseguridad, los miedos y la falta de confianza en ti mismo. Por eso no te sientes merecedor, y cuando vas hacia algo o quieres iniciar un proyecto, un objetivo, no te sientes merecedor. Dentro de ti hay una división entre tu niño inocente juzgado y tu ego actual, que es la máscara con la que vives para ser aceptado y validado por tu entorno. Responsabilizarte de él es aceptar, perdonar y amar, y soltar todas las culpas que tú mismo te estás imponiendo, para que puedas integrar a tu niño. Así es como te conviertes en una persona íntegra, alineada y congruente con quien eres. Tu propia verdad te hace libre. Tu propia verdad te hace libre. Eres libre de los juicios que te saboteaban y ahora puedes actuar sin culpa. Desaparece la lucha y el conflicto interno. Todo fluye desde tu propia armonía interna. Tu autoconcepto y tu autoimagen cambia y pasas de sentirte en culpa a ser merecedor de lo que ya Dios puso en tu corazón. Simplemente vivías limitado por los miedos y la culpa de tu corazón. Mira, esto es una reflexión que la hice porque a mí literalmente ayer me pasó esto. Ayer estoy ahora grabando nuevos módulos. Quiero hacer una masterclass en vídeo para subirla a mi YouTube. Y literalmente ayer me puse a dar vueltas y estaba procrastinando. Yo mismo me estaba saboteando. Sabía que tenía que hacer eso, pero cuando me daba cuenta, estaba haciendo otras tareas insignificantes. Y ese simplemente es el ego, el que te intenta hacer sentir productivo. Entonces esta mañana hice un ejercicio y porque me sentía como con ansiedad, me sentía con prisa. Y dije, ok, voy a analizar por qué yo mismo me estaba saboteando. ¿Qué era el lenguaje que me estaba diciendo ayer? Y al fin y al cabo era el hecho de que no me estaba sintiendo merecedor. El sabotaje que yo me estaba haciendo ayer era porque no me sentía merecedor de literalmente de atraer nuevos clientes a mi coaching, de que mi programa no creciera, de que mis redes sociales no crecieran. ¿Y todo por qué? Porque me estaba simplemente validando, me estaba haciendo un juicio por situaciones, por resultados externos, porque me estaba comparando con otras personas que están igual en un proceso similar. Entonces me estaba validando por unos resultados externos en vez de por mi propio mundo interno, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que eso me lleva a no sentir confianza, no sentía seguridad. El vídeo lo intentaba grabar, lo repetía, y estás actuando desde el miedo. Yo estaba actuando desde el miedo.
Entonces dije, ok, esta mañana hice ese ejercicio y literalmente es esto. Cuando esto pasa es porque estoy rechazando algo de mí, me estoy culpando, ¿vale? Me estoy observando desde el ego. Me estoy observando desde el ego y el ego siempre se compara desde fuera. El ego siempre te da juicios desde fuera. Entonces desde fuera te crucifica, te juzga, te hace sentir culpable porque no tienes los resultados todavía que tú quieres tener. Entonces, todo lo que te ha pasado, estaba viendo como errores, situaciones que me habían ocurrido. Me estoy culpando. Y eso es lo que te hace, digamos, operar desde el miedo. Cuando tú operas cuando tú te sientes culpable, es porque yo no estaba aceptando, no me estaba responsabilizando de que si no tengo los resultados que yo quiero, es por mi responsabilidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando no me responsabilizo, busco cosas fuera. Busco lo más rápido para acelerar el proceso. Busco copiar, busco planes rápidos, busco el dinero fácil, porque no estoy aceptando, no estoy integrando esa parte de mi pasado, esas acciones de mi pasado. Eso me crea siempre ese rechazo. Eso hace que operes desde la no integridad, desde el autoconcepto, la autoimagen de no sentirte merecedor, sino que eres culpable. Ahora, cuando tú aceptas y dices, ok, es mi responsabilidad, los resultados que yo quiero, puedo hacer más acciones, puedo hacer más cosas, puedo cambiar las acciones, puedo cambiar y crear nuevos planos de acciones, nuevos planos de realidad para actuar. Pero eso no lo vas a hacer hasta que no aceptes y no te responsabilices. O sea, responsabilizarte al 100% de tus acciones es aceptar tu realidad, es aceptar tus resultados. Y cuando lo aceptas tienes la capacidad de perdonarte. Y eso lo cambia todo, porque el perdón libera esa culpa. El perdón saca el ego, saca la perspectiva del ego y te puedes observar desde el amor. Te puedes observar desde siendo tu yo soy, tu Dios, tu observador. Y cuando tú te observas el amor puedes profundizar y podía ver las acciones que no estaba viendo y que me van a poder permitir esos resultados de los cuales mi ego me condenaba. Puedo cambiar las acciones, por tanto cambiarán los resultados. El problema es que si tú no haces esto, sigues repitiendo acciones desde una intención de culpa, de miedo, de inseguridad. Por tanto, vas a volver a repetir los mismos resultados. Y esto es un ejercicio que estuve hablando con una de mis alumnas, que ella quiere hacer un cambio físico. Ella ha tenido siempre un cuerpo atractivo, pero en los últimos años ha subido como unos 20 kilos. Y me estaba comentando diciendo, Frank, es que yo misma me saboteo. Cuando el tema de la comida, el tema del gym, le hace sufrir un montón, lo sufre. Y le crea ansiedad, le crea frustración, inseguridades, miedo. Y lleva años intentando hacer ese cambio y no hay manera, se sabotea. Busca mil y una excusas, quejas para luego dejar de ir al gym. Ella misma se autoconvence, deja de ir al gym, deja de comer bien, picotea luego chocolates, se mete esos atracones y luego ¿qué hace? Que recurra a planes médicos para bajar de peso, que lo único que hace eso es destruirte, a dietas milagrosas, a todo tipo de cosas, simplemente por el hecho de que no se quiere responsabilizar, no está aceptando, se está juzgando desde el ego, desde la culpa, y eso le hace simplemente operar desde el miedo. Entonces, para que tú veas cómo este tipo de cosas que pasamos por alto, si no ponemos lupa en nuestro día a día y no somos conscientes cuando llegan esas situaciones, cómo estamos hablando, qué quejas nos estamos dando, nos estamos culpando, cómo nos estamos hablando, es lo que al final hace que tú te sabotees, es lo que es el autoconcepto y la autoimagen que tú estás creando sobre ti, de no sentirte merecedor de ese físico que tú quieres, de no sentirte merecedor de bajar esos 20 kilos. ¿Vale? Por tanto, aceptar es responsabilizarte de ese 100%
de ese cuerpo que tú has creado. Pero cuando llegue ese punto, ahí te vas a poder ahora, perdonarte por todas esas acciones que te han llevado hasta ahí. Y desde el perdón tú ahora puedes profundizar lo que te decía antes, puedes observarte y decir, voy a amarme, voy a integrar a ese niño, voy a dejar de juzgar a ese niño o a esa niña y la voy a integrar en mi vida. ¿Vale? Y ahí es cuando tú cambias la intención. Cambiar la intención es todo, porque te liberas de la frecuencia de la culpa, de la vergüenza. Pero si tú quieres cambiar un físico desde el sentimiento de culpa y vergüenza, lo único que vas a hacer es seguir autosaboteándote, es seguir repitiendo los mismos patrones, porque la frecuencia es lo que manda. Tú podrás querer cambiar, tú lo podrás decir, pero luego tus acciones, condicionadas por tu frecuencia, van por otro lado. ¿Vale? Eso es súper importante. Y esto es algo que a mí me pasó cuando yo estuve 15 años metido con las adicciones a la coca. Y yo te digo, yo lo intenté, estuve 8 años intentando salir de ahí. De una vida de enfermedades, de deudas, por esa vida que llevaba con las adicciones. Y lo intentaba una y otra vez. Y no era por falta de trabajo, no era por falta de disciplina, no era por falta de intentarlo. Era que lo estaba haciendo desde la culpa. Lo estaba haciendo desde el juicio de yo sentirme culpable y no de sentirme culpable de esos errores, de observarme desde el juicio del ego. Y yo era el que me condenaba. Yo estaba condenando a ese Frank que me había llevado hasta ese punto. Por tanto, no lo estaba, eso me hacía que no me responsabilizara al 100% de esas acciones. Por tanto, cuando tú no te responsabilizas, no las ves, no ves esas acciones, crees que ha sido culpa de algo, que tú cayeras allí. Por tanto, seguirás buscando fuera. Yo seguía buscando fuera soluciones, cuando la realidad es que la solución estaba dentro de mí. Estaba en ese perdón. Cuando yo empecé a aceptar, responsabilizarte, me pude perdonar. Fue el ejercicio de más valentía que he hecho en mi vida. Perdonar a ese Fran e integrarlo en mi vida. Eso lo cambió todo. Es que cambió todo. Yo me liberé de la culpa que yo mismo me estaba imponiendo. Y desde ahí cambió la frecuencia. Pasé de no sentirme merecedor de los sueños que yo quería, por supuesto, estar sano, recuperar mi salud, dejar las drogas. Yo quería ser dueño de negocio, tener varios negocios, ser libre financieramente. Yo quería pasar tiempo con mi hija. Pero desde ese estado de culpa, yo simplemente estaba rechazando todo eso. Y como te dije, desde el momento que acepté, integré, perdoné, todas mis acciones, mi frecuencia cambió, me liberé de la culpa y empecé a actuar desde el amor de haber integrado, el amor propio de haber integrado. Mi autoconcepto, mi autoimagen cambió. Y yo literalmente, ahí sí me veía, cada acción estaba respaldada por ese sentimiento de seguridad, de sentirme merecedor. Coño, qué casualidad, en poco tiempo, en pocos años yo pasé de esa situación a haberme ya sanado de las enfermedades, dejé las drogas sin necesidad de tratamiento, sin lucha. Ya tenía varios negocios montados con más de 40 empleados, facturando más de 1 millón de euros al año, siendo libre financieramente, disfrutando, viajando con mi hija, volviendo a correr en motos, que era uno de mis sueños, en el Campeonato de España. O sea, literalmente todo se dio sin lucha, todo se dio sin conflictos, sin resistencia. Por eso te digo que esto es un proceso que es un ejercicio que te recomiendo que lo hagas siempre que tú veas que te estás saboteando. Cuando llega un momento que en ese punto en el que sientas que estás dando vueltas, sientas que estás procrastinando, pero sabes que tienes que hacer eso, porque eso te va a llevar a donde quieres ir, pero procrastinas, te saboteas, haz este ejercicio, ¿vale? Mira a ver qué es lo que no estás aceptando, de qué te estás sintiendo culpable, de qué es lo que tu ego
te está haciendo sentir culpable que te impide tomar esa acción, ¿vale? Así que nada, espero que este vídeo te haya servido. Si te gustó, no te olvides de darle un like, suscribirte al canal para que puedas seguir recibiendo más contenido de valor. Te invito a que me sigas en mis redes, en mi Instagram, @FranAlonsoMindset. Y si estás en un punto en el que lo estás intentando, ¿vale? Has intentado varias veces y tú mismo te saboteas, no hay manera de avanzar, escríbeme a mi Instagram, @FranAlonsoMindset, ¿vale? Para yo evaluar tu caso, seguramente te puedo ayudar y podamos crear un plan de acción. Lo primero es ver en qué punto, en qué situación te encuentras, qué es lo que te está impidiendo avanzar, qué es lo que te está impidiendo moverte de ese punto, porque hay mucha gente que intenta salir de ahí, pero ni siquiera saben en qué punto están, en qué lado están, para poder movernos hacia la vida que quieres construir, hacia dónde quieres ir. Y ahí podemos trazar un plan de acción, dividirlo fase por fase y tomar las acciones, meter acción masiva. Vale, pero recuerda que el plan es simplemente un 5%. El 95% restante es mentalidad, es el mindset. Y eso es lo que yo te voy a dar en ese acompañamiento. ¿Ok? Así que si estás en ese punto, mándame un día y me dice: Fran, necesito tu ayuda. Y estaré encantado de hacerlo.